Hola amigos, buenos días. Hacía ya varios días que no subía vídeos a mi canal de YouTube, Maderas Televisión, porque he tenido muchas ocupaciones y no me dejaban tiempo para grabar vídeos. Al fin y al cabo, el mío es un canal que no es muy seguido y al cual no le doy demasiada importancia. Y lo hago solamente como simple aficionado, o sea que es algo que hago de vez en cuando y solo para compartir algunos comentarios, algunas charlas, daros a conocer cosas pues que ocurren en la vida, en el mundo y que vale la pena pues tener que tratar sobre ellas. ¿Qué habrá ocurrido en estos días que no he publicado? España es un país que es muy rico en noticias, en controversias, en contradicciones, y hay multitud de cosas de las que merece la pena hablar. Perdón, permitos. Se habló de la sentencia de casos Rubiales, una cosa pues tremendamente ridícula y vergonzosa, porque por un simple piquito no se habría de imponer una multa tan grande y pues no causar esta alarma social de causar miedo entre la población masculina. Pero se ve que desde otro telón lo que se pretende es que pues se destroce la familia, no se tengan hijos, no haya nacimientos, no existan relaciones entre hombres y mujeres, buscando todo tipo de complicaciones y metiéndoles en la ley para complicarlo aún más. Ahora, por ejemplo, también se va por la abolición de la prostitución, cuando el Partido Socialista Obrero Español es quien más puteros tiene. Se ha hablado, por ejemplo, del salario mínimo y de la reducción de la jornada laboral. Siento que tengo un poco de tos. Pues de la jornada laboral sería más partidario que los trabajadores lleguen a acuerdo con las empresas para tener el horario laboral que más les convenga, porque puede haber unos trabajadores muy productivos, muy eficientes, que con menos horas pues hagan bien su trabajo, produzcan más, y tendría que haber esta libertad. No hacer que el gobierno obligue a unas determinadas cantidades de horas. A unos les favorece menos horas, mismo salario, y a otros les perjudica. A las empresas, pues, los costes se le van a disparar más. Tendrán que buscar más personal o, pues, reducir horario de tener la empresa abierta. O sea, que todo tiene sus ventajas e inconvenientes. O del salario mínimo, os lo han metido colada, porque ahora con esta subida del salario mínimo, el gobierno considera que ya todos los trabajadores son bastante ricos como para tener que tributar. Por tanto, la tributación en el impuesto de la renta, en el impuesto del salario, por ejemplo, depende de la cantidad de salario que percibes. Cuanto más alto es el sueldo, más se tiene que tributar. Por tanto, ahora, con esta subida del salario mínimo, muchos se van a encontrar que sí, se les ha subido el salario mínimo, pero por la otra parte os retienen más de impuesto de la renta y el resultado es que pues ganáis mucho menos dinero que antes de la subida del salario mínimo. Pero bueno, esto al gobierno le va bien porque así recauda mucho más. Se ha hablado también estas semanas de los millones que ha dado Pedro Sánchez a Marruecos, por ejemplo, para la adquisición de ferrocarriles. Les ha conseguido 740 y pico millones de euros de dinero que nos están robando con nuestros impuestos. Y aparte de esto, también se ha vuelto a meter otra vez como Ucrania, otorgando al gobierno de Zelensky, que no es democrático, que es un dictador, otros poco más de 1.000 millones de euros del dinero que os roban con vuestros impuestos para pues estos que están llevando la guerra de Ucrania. Y fijaos que la guerra de Ucrania no es nada beneficiosa para España. Se dedican muchos millones de los españoles para Marruecos o para Ucrania, que también se los destina para otros países, y no se destina, por ejemplo, para necesidades de España. Por ejemplo, los damnificados
de las riadas de Valencia, o los damnificados del volcán de La Palma en Canarias, o estas personas que llevan meses y meses y meses esperando una operación quirúrgica o la visita de un especialista. Los servicios sanitarios cada vez están peores. El gobierno, el dinero de los españoles lo malgasta, repito, lo malgasta para lo que ellos quieren, lo cual es algo inmoral, algo escandaloso, algo vergonzoso, porque este dinero se tendría que destinar aquí en España para las necesidades de los españoles más necesitados. Y en cuanto a la de Ucrania, pues fijaos, hay un país que no se mete nunca con nadie, Suiza. Suiza es un país neutral y no se mete con ningún país. Las guerras de los demás países no son asuntos que les incumban. En cambio, España se mete con Ucrania, se mete con Gaza, se mete a donde no debe. Luego vienen las consecuencias perjudiciales contra la propia España. Es algo que tendríamos que hacer ver bien. Pero bueno, aquí hay tanta confusión, hay tanta corrupción que ya la gente va como desorientada y no sabe qué hacer. También estos días se ha sacado una nueva ley que es para tener más controlados a los medios de comunicación. Es decir, medios de comunicación, prensa, televisiones, incluso influencers de internet, gente que publica en YouTube, gente que publica en Instagram, en TikTok, que haga contenido que no le guste al gobierno, pues se le va a censurar más. Y además se le va a castigar con muchas más multas. Pues esto es la novedad que tenemos, que cada vez hay menos libertad de expresión, que cada vez se reprime más a la gente con multas de rapiña, que además pues restringen cada vez más las libertades. Y es que prácticamente España ya no es una democracia con libertades, sino todo lo contrario, es una dictadura represiva, camuflada de una democracia que no lo es, y dirigida por políticos responsables, corruptos y sinvergüenzas. Y hablando de corrupción, pues siguen adelante los casos del caso Coldo, el caso Begoña, de la mujer de Pedro Sánchez, el caso del ministro Ábalos, que la amante esta que tenía o la novia, pues le habían puesto unas colocaciones en los departamentos de su ministerio, cobrando un buen sueldo, y que hace poco ha ido a declarar ante un juez como testimonio, diciendo pues que no se había presentado para nada a estos puestos de trabajo, de los cuales pues cobraban un buen sueldo del dinero que están robando con los impuestos. Y también pues dijo de que se le habían puesto un buen piso para ella, que se pagaba 2.700 euros mensuales, que también se paga con nuestros impuestos. Y solo por acompañar al ministro Ábalos aquí para allá, pues cobraba 1.500 euros cada día. Pues vaya negocio tener como novio a un ministro. Claro, no van a decir que es una prostituta. El ministro José Luis Ábalos dijo que tenía relaciones, que era su novia, que era pues su amiga, que era la amiga especial, entrañable, como la llamaban las amigas del rey, por ejemplo. Y bueno, pues que esto no te estaba saliendo muy caro, porque esto no lo pagaba, ministro. Se pagaba con pues el dinero de los impuestos con los que están robando. Y bueno, hablando de impuestos, también se ha hablado estos días de la condonación de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA, el FLAP. Pues esto es un organismo que creó Mariano Rajoy, porque las comunidades autónomas necesitaban financiarse y no tenían bastante dinero. Y buscar capital en los mercados era muy complicado porque no estaban dispuestos a prestar este dinero que necesitaban las comunidades autónomas para sus gastos. Por eso Mariano Rajoy creó el Fondo de Liquidez Autonómica con dinero del Estado, es decir, dinero que igualmente sale de los bolsillos de todos los españoles para hacer estas concesiones para los gastos de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no paran de abusar de esta forma de financiación, de esta forma de obtener dinero para sus despilfarros, para gastarlo lo que le dé la gana. Y ahora, pues,
Carlos Puigdemont y Esquerra Republicana exigió a Pedro Sánchez que se condonara esta deuda, que está por 17.000 millones de euros. Pero ojo, condonar una deuda a los catalanes les puede dar mucha alegría, pero no os engañéis, porque ninguna deuda puede ser condonada. Ningún ministro, por ejemplo, la vicepresidenta María Jesús Montero, no se ha sabido explicarse bien qué significa esta condonación de deuda. Pero bueno, hablando en cristiano, hablando en Román Paladino, esto quiere decir que igualmente los españoles tendrán que pagar esta deuda, porque no se puede condonar ningún tipo de deuda. En la práctica no se condona ninguna deuda. Significa que esta deuda que se perdona a la comunidad autónoma de Cataluña la van a tener que pagar el resto de comunidades autónomas, haciendo pues que el reparto de la presión fiscal sea muy desigual y con consecuencia pues bastante injusto. Y pues aquí nos encontramos que quienes más gastan son también que los menos aportan. Y esto pues dentro de una escena que se pudiera entender más o menos explicado. De los que no hablan nunca estos políticos es de bajar impuestos, para que lo tengáis claro. Bueno, pues de esto se trata, es una trampa. Se dice que se condona, pero se quita por otra parte. Bueno, ¿qué más de estos días? Que había mucho tema de que hablar. Las elecciones alemanas. Fijaos, las elecciones alemanas lo han ganado los democristianos. Y antes del día de las elecciones, los días previos, los días de campaña electoral, los democristianos pues decían que iban a pues poner coto a la inmigración ilegal, que iban a hacer deportaciones, que no iban a consistir más inmigración ilegal. Entonces, después de ganar las elecciones, dicen que se desatienden de esta promesa. Y justo unos días después, pues han consentido que vengan pues más inmigrantes ilegales, por ejemplo, de Afganistán, llevando aviones a recogerlos y traerlos al país. ¿Qué pasa en Alemania? Alemania está harta de inmigración ilegal. Alemania está harta de la Agenda 2030. Alemania está harta de delincuencia. Entonces, por mayoría absoluta han ganado los partidos que están pues, en contra de la inmigración ilegal, que es la Alternativa por Alemania, la Democracia Cristiana, que es la que ha ganado, y un partido de izquierdas que también está en contra de la migración ilegal. Yo diría que en estos son los que votan los auténticos alemanes. Pero bueno, al final, la Democracia Cristiana, un nuevo canciller, Merz, que se llama, pues ha dicho que va a pactar con los gobernantes que habían antes, los socialdemócratas, y que habían recibido un importante voto de castigo. Y no han sabido, pues, interpretar lo que han querido decir los electores, que no quieren más de Agenda 2030 y lo que quieren más inmigración ilegal. Y ha roto con esta promesa. Pues va a seguir las cosas igual que antes. Agenda 2030, inmigración ilegal, inseguridad. Va a seguir igual, a pesar de haber traicionado a sus electores. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, lo que antes era la República Democrática Alemana, no la federal, la República Democrática Alemana, la Alemania comunista, la que ha vivido el comunismo, la represión comunista, en su inmensa mayoría han votado por Alternativa por Alemania. En cambio, el resto, la Alemania federal, en su inmensa mayoría ha votado a la democracia cristiana, globalista y también pro inmigración ilegal. Lo cual, después de la unificación de Alemania, no es una Alemania que esté más unificada, sino que hay más, pues, diversidad, en el sentido de que los alemanes están, no es que estén muy unidos, están más bien divididos. Además, se ha dicho, por ejemplo, que en Berlín han ganado partidos de izquierdas. Pero bueno, tenéis que tener en cuenta una cosa. En los resultados electorales se tenía que hacer ver bien también la nacionalidad de los electores, el origen de la nacionalidad de los electores, porque muchos votos de izquierda, muchos votos del Partido Socialista, son votos que provienen de la inmigración,
o votos de inmigrantes nacionalizados alemanes, que no son auténticos alemanes, porque los auténticos alemanes o han votado por la Alternativa por Alemania o han votado por la democracia cristiana, el CDU, que ha traicionado a sus electores, porque dijo basta de inmigración ilegal, que iba pues a dar la vuelta a la situación y al final no lo ha hecho. Igualmente ha dicho abiertamente que no va a hacer lo que prometió, sino que seguirá las mismas políticas de invasión inmigrante y de Agenda 2030 que destruye la economía, destruye la seguridad y restringe mucho las libertades. O sea que vamos a tener 4 años más así. Y ahora que en Alemania están pasando cosas horribles, porque los influencers, los que tienen cuentas de TikTok o de Instagram y publican cosas que no interesan a los gobiernos globalistas de Agenda 2030, pues se les oprimen, se los obligan a cerrar, se les sancionan con muy importantes multas. Una cosa que no hace mucho que en Rumania ganó un político que se llama Călin Georgescu, que es el equivalente a Vox en España, pero claro, la Rumania tiene otras características, pero se puede decir que las políticas sean iguales de una parte o la otra, pero se puede decir que lo de Călin Georgescu es equivalente a Vox, equivalente a Santiago Abascal. Pues ganó las elecciones y el Tribunal Constitucional de Rumania anuló las elecciones y se tenía que convocar nuevas elecciones. Claro, en estas nuevas elecciones, pues las encuestas aún daban muchos más votos para Călin Georgescu, que está en contra de la Agenda 2030, está en contra de la Unión Europea, que quita mucha soberanía a los países, está en contra de la guerra de Ucrania y pues está pues por los rumanos, igual que en Estados Unidos Trump está primero los norteamericanos y allí para Georgescu lo primero son los rumanos. Las encuestas ya le daban casi 40% de los votos. ¿Y qué ha ocurrido? Pues con cualquier excusa han ido a su domicilio, lo han detenido, le han prohibido hacer campaña, le han prohibido aparecer en las televisiones y en las redes sociales. Para que os hagáis una idea del tipo de democracia que hay aquí en Europa. Incluso había un comisario globalista, creo que es francés, que dijo abiertamente delante de las cámaras de televisión que si en Alemania ocurriera algo parecido a Rumania, que hubiera una amplia mayoría de anti-Agenda 2030, anti-globalización, anti-inmigración ilegal, anti-guerra de Ucrania, pues que se iban a anular las elecciones. Pero claro, han ganado pues los globalistas, con los democristianos, que no han sacado bastante mayoría para gobernar en solitario y van a pactar con el partido derrotado, los socialdemócratas de Olaf Scholz. Pues fijaos que no tenemos una buena democracia en Europa. La detención de Călin Georgescu en Rumania, que esto no es nada democrático, pues ha sido muy criticado por el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, y también por Elon Musk, que es miembro destacado del gobierno de Donald Trump. Y están poniendo el dedo en la llaga en la advertencia de que en Europa no tenemos democracia. Y bueno, no quiero alargarme más en el vídeo de hoy, pero tendríamos muchas más cosas de las que hablar. Pero para cerrar quisiera hablar de la noticia de ayer de un magrebí en no sé qué lugar de la provincia de Tarragona que ha sido detenido por follarse a ovejas, a asnos, a cabras, o sea, por follarse a animales. Y es que hay moros que follan como animales. Y bueno, como dicen los globalistas de la Agenda 2030, son sus costumbres y hay que respetarlas. ¿Quiénes son estos globalistas? Son el Partido Socialista de Pedro Sánchez, son el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, son los separatistas,
son los comunistas, estos son los globalistas, partidarios de la invasión inmigrante, que dicen que son sus costumbres y hay que respetarlas. Pues bueno, ¿de qué va el tema de que los moros son dados a follar como animales? Porque ya la cultura de los moros, la cultura de los musulmanes, lo de follar es una práctica muy frecuente, como también lo de tener varias mujeres. Ellos consideran que pueden follar con varias mujeres. Y además, follar como animales. ¿De qué viene esto de follar como animales? El moro que se estaba follando a la cabra. El moro que se estaba follando a la oveja. Pues porque de antes, como que los moros son mucho de follar, con perdón, estoy hablando en términos históricos. Pues claro, como son muchos de follar, cogen enfermedades venéreas. La gonorrea, la sífilis y no sé qué más enfermedades venéreas. Y estas enfermedades venéreas, según su cultura, se cura follando como animales. Porque, por ejemplo, si se follan a una cabra, o se follan a una oveja, o se follan a un asno, pues ocurre que, según ellos, si ellos tienen alguna enfermedad venérea, el animal no se contagia. Sin embargo, consideran que los animales tienen unas propiedades que el mono folla como el animal y al practicar el coito como el animal, pues los animales tienen unas propiedades curativas. Dentro de su órgano sexual femenino tienen unas órganos curativas con los cuales pues el moro se cura de la gonorrea o de la sífilis. Estoy hablando de términos históricos, porque de esto se sabe históricamente, aunque no se divulga. Claro, hay cosas de estas costumbres de estas gentes que hay que respetarlas, pero que no se ventilan, que no se explican, que no se comentan. Por ejemplo, también pues las mujeres, para que no sean infieles, pues el órgano sexual de las mujeres, el clítoris, se lo cortan para que no sientan placer y para que las mujeres solo estén para la función que tienen que estar, que es la reproducción, dar hijos al macho, servir al macho, llevar la casa del macho, limpiar la casa del macho, criar sus hijos y en definitiva ser la esclava del macho o del moro, como queráis decirlo. Y esta es la razón, pues, por los que hay moriscos que, siendo su cultura que hay que respetar, que a mí no me parece la correcta, pues pueden follar como animales. Y esto es lo que pasa. Y ha sido detenido porque los ganaderos propietarios de los animales lo habían visto, se repetía con demasiada frecuencia, hasta el punto que tuvieron que poner cámaras para grabarlo y que sirviera de prueba para presentar ante la autoridad de que aquí hay un inmigrante magrebí que está agrediendo sexualmente a nuestros animales, a los animales, que ahora con esta nueva ley de los comunistas de Podemos de Fumar, los animales están muy protegidos, incluso más protegidos que las personas, que si agredes a un animal, incluso eres mucho más penalizado que agrediendo a una persona. Estas son de las muchas contradicciones que hay aquí en España y de Europa también, que cada vez vamos con menos libertades y tenemos que estar muy alerta. En mi canal puedo hablar de lo que quiera, porque soy un canal que tengo muy pocos seguidores y no le van a dar ninguna importancia. De momento, en la Constitución está escrito el artículo 20 que ampara la libertad de expresión. Ahora, en la práctica puede ser un papel mojado, que no se respete. Bueno amigos, no me enrollo más. Seguiremos con más vídeos y como os decía antes, hasta el próximo vídeo. Adiós amigos.